330.000 personas en este momento no tienen trabajo en nuestro país y muchas veces tienen experiencia, capacidades, estudios, pero no saben cómo venderse ante esas empresas que están reclutando. Vamos a ampliar sobre este tema y para eso vamos a contactar a nuestra compañera Catherine, quien nos va a dar algunos consejos. Catherine. Gracias, Meli. Bueno, como usted bien lo señalaba, son miles de personas las que en este momento posiblemente también nos estén viendo y pues no tengan un trabajo de momento. Muchas veces esto no quiere decir que no estén preparados o que no tengan un currículum de peso, sino que tal vez no se saben vender bien en las entrevistas. Para todos los tips que usted necesita si está pasando por esta situación, estamos en este momento con Roberto Riquelme, quien es líder de reclutamiento de Centroamérica y el Caribe de Manpower Group. Bienvenido, buenos días primero, Robert. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lo primero es exactamente mi currículum, porque creo que esto, Roberto, es como una carta de presentación que explica exactamente toda la experiencia que tengo. ¿Qué tiene que tener exactamente mi currículum? Exactamente, es importante considerar que el currículum es la llave que nos va a permitir poder conocer de una manera directa al empleador. Entonces, debemos ser muy estratégicos en la forma en cómo presentamos esa información. Yo creo que el consejo número 1 sería dejar de lado la información personal, información sobre estado civil, cantidad de hijos, tipo de sangre, dirección exacta. Debemos dejarlo de lado y enfocarnos en información sobre, por ejemplo, un número de teléfono, un correo electrónico y el nombre completo va a ser suficiente para que una empresa que esté interesada en mí me pueda contactar. Otro punto muy importante que nosotros en Manpower recomendamos a los candidatos o a las personas que están interesadas en buscar empleo es no tener currículum genéricos. ¿Esto qué significa? No hacer un solo documento y enviarlo de manera masiva a las empresas, sino más bien irlo adaptando según los requisitos, según la empresa. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento de Excel, ¿no?, que es algo que en puestos administrativos debemos de considerar, y la compañía o en la vacante vemos que esto es un requisito que se solicita y no lo tengo en mi currículum, coloquemos esa información de tal manera que el empleador sienta que hace ese fit entre la posición que tienen vacante y la persona que está ocupando la posición o va a ocupar la posición. Por otro lado, un punto también importante es la forma en la que presentemos nuestra trayectoria laboral. Coloquemos siempre desde la última posición o la actual posición a la más antigua, colocando una breve descripción de la empresa sobre qué es lo que hacen. Por ejemplo, Manpower, empresa especializada en dotación de talento, empresa global, o empresa en el sector farmacéutico, empresa local que distribuye productos para salud humana, de tal manera que el reclutador pueda tener información todavía adicional para poder determinar si yo hago fit como candidato para esa posición. Cuidemos también esos huecos que hay o que pueden haber en nuestra trayectoria profesional o laboral para no tener que explicarlos eventualmente en la entrevista. Y considerar también el tipo de contratos. Muchas veces como reclutadores vemos información de en la empresa 1, 1 año, en la empresa 2, 6 meses, en la empresa 3, y eso nos puede dar una impresión de que la persona no es estable. Pero cuando profundizamos un poco más, no todas las compañías lo van a hacer, podemos identificar que son contratos laborales por tiempo definido, que es por servicios profesionales. Entonces esa información es importante colocarla para que no se genere esa impresión negativa por parte del empleador. Creo que esos serían los puntos críticos que debemos de considerar para el currículum. Gracias, Roberto. Alejandro tiene una pregunta de estudio, pero primero, Ale, me parece también importante abarcar el tiempo de la entrevista, Roberto, porque a veces todos los anteriores se cumplen, el currículum es perfecto, pero no sé cómo venderme exactamente o los nervios me comen en la entrevista. ¿Cómo ganar esa seguridad cuando voy a la entrevista de que yo soy la persona para ese puesto? Correcto. Lo primero en lo que debemos de trabajar, y es un consejo que damos en Manpower a las personas que están interesadas en buscar empleo, es la autoconfianza. Si nosotros nos encontramos frente a una persona, por ejemplo, que nos va a vender un producto y la persona no está segura o no conoce sobre las fortalezas de ese producto,
posiblemente no lo vayamos a comprar. Esa misma lógica la podemos utilizar en la relación entre el reclutador y el candidato. Si yo como candidato no creo en mis fortalezas, en lo que puedo aportar a una compañía, pues el reclutador tampoco nos va a creer. Entonces es muy importante tener identificado sobre cuáles son nuestras fortalezas, qué puedo yo aportar a la compañía y tener muy claro sobre qué es lo que yo he hecho anteriormente en las empresas, en los puestos en los que me he desempeñado, de tal manera que tenga fresca la información sobre la experiencia laboral. Y creo que también muy importante, Roberto, la parte de conocer de la empresa también, porque a veces se va a la entrevista y no se sabe nada. Sí, eso es un punto muy importante. Nosotros recomendamos tener una lista de la empresa en la que estoy aplicando y el puesto al que estoy aplicando para que cuando me llamen saber y no decir, mire, no recuerdo, he aplicado a tantas posiciones que no sé de dónde me están llamando. Eso es un punto negativo que definitivamente pues no nos va a ayudar. Entonces, estudiar a la compañía, qué es lo que hacen, si es local, si es regional, si es global, nos va a ayudar a generar una impresión positiva como candidato, correcto. Bueno, Ale, usted tiene una pregunta también en estudio, adelante. Tengo dos para que le preguntemos al muchacho, Catherine, porque la mayoría de las personas podrían estar en las mismas en la casa. En esta época en la que se hace mucho teletrabajo o en que las condiciones de trabajo han cambiado y suelen ser muchísimo más informales, ¿qué tan importante es la presentación personal en una entrevista? Si alguien va a trabajar desde la casa o si es una empresa que está contratando personas para un centro de llamadas que no necesariamente va a ser vista por los clientes. Esto es importante y la gente debe preocuparse por ponerse un saco, una corbata, o las muchachas por ponerse muy elegantes para ir a la entrevista, o si el perfil del puesto no lo requiere, no es necesario que lo hagan. Ok, bueno, la primera, Alejandro tiene dos preguntas, pero la primera, Roberto, es la presentación. ¿Realmente cuenta si usted va bien presentado para un puesto que tal vez no lo requiere, o si va muy informal y no se requiere, influye en algo? Sí, eso puede ayudarnos o ser negativo. Por eso es muy importante tener la confianza de consultarle a la persona que me contacta, al reclutador o a la persona de recursos humanos sobre cuál es el código de vestimenta que ellos esperan para esa entrevista. Y también considerar de que nos vamos a vestir de acuerdo a la posición a la que estamos aplicando. Entonces, consejo importante: con toda confianza, pregunten al reclutador cuál es el código de vestimenta que se requiere para la entrevista o el código de vestimenta del día a día de la compañía. Y ya para finalizar, ¿sirven o no las ferias de trabajo? Las ferias de trabajo, bueno, eso depende, porque las ferias de trabajo de empleo pueden ser utilizadas como una estrategia más dentro de todas las que vamos a utilizar para buscar empleo. Podemos aprovecharlas, por ejemplo, para conocer de una manera face to face al empleador, preguntarle sobre qué tipo de posiciones tienen vacantes, hacia dónde va la compañía para yo como candidato poder prepararme. Además, hay otras actividades que pasan dentro de las ferias de empleo. Por ejemplo, podemos encontrar talleres sobre cómo preparar el currículum por primera vez, talleres sobre cómo fortalecer mi marca personal, y también talleres sobre cómo aprovechar las herramientas digitales hoy en día para poder buscar empleo. Entonces, sí, de alguna forma, si lo utilizamos como una estrategia dentro de todas, nos van a ayudar de manera positiva. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por ampliarnos este tema tan importante, compañeros, que es, pues, para estas 330,000 personas clave para poder encontrar ese trabajo que necesitan. Esperemos que les haya servido bastante. Muchísimas gracias, Catherine. Y es normal sentir nervios, incertidumbre, no saber qué va a pasar o cómo manejar la situación, pero respirar un poquito, un tecito de tilo antes de la entrevista. Y adelante, que si no es esta oportunidad va a ser otra y va a ser otra. De eso ténganlo por seguro. Muchas gracias, Catherine.